una hipertrofia tipo C. Ahorita Sí, les enseño eso. sí, Las hipertrofías amigdalinas acompañadas por problemas ventilatorios, sí. hipertrofías con problemas durante la ingestión de alimentos, acompañado por disfagia y Odinofagia, dificultad odinofagia, y dolor a la deglución, sí. episodios repetidos de amigdalitis aguda, Exudativa. exudativa, Lo vamos a ver ahorita en la amigdalitis crónica, cuántos episodios se considera la amigdalitis crónica. Luego, absceso absceso periamigdalino, es una indicación absoluta, aunque también controversial. La hipertrofia, hipertrofias que causan mala oclusión dental o afectan en forma adversa el crecimiento bucofacial. muy bien. Hipertrofías amigdalinas unilaterales, en especial cuando se presume una etiología Exactamente. neoplásica. Toda hipertrofia amigdalina en adultos, sobre todo unilateral, hay que sospechar un problema tumoral y hay que quitarla, hay que estudiarla. Episodios recurrentes, Episodios recurrentes de otitis media con secreción purulenta. sobre todo en los niños que causan otitis media serosa. ¿La que sigue? Aquí podemos ver el tipo de grado de hipertrofia amigdalina. Muy bien, los diferentes grados de hipertrofia amigdalina, desde la 1 que es leve hasta la 4 que es la amígdala contactante, que se contactan, ¿verdad? ¿Qué más? Técnicas para amigdalectomía, a ver, rápidamente, eso no me interesa mucho, Ok. ¿verdad? Eso no me interesa mucho, pásala. No les voy a preguntar de técnicas quirúrgicas. Sí, eso quítalo, la técnica no me interesa. Pásala así que la veamos, los instrumentos, complicaciones. Bueno, a ver, lee un poquito de qué complicación puede tener una amigdalectomía. Yo se los digo rápidamente, puede haber una hemorragia trans o posoperatoria, ¿sí? Este, puede haber problemas anestésicos, puede haber broncoaspiración, el mal manejo del posoperatorio inmediato. El paciente en recuperación puede tener un sangrado activo y pasar sangre y broncoaspirar, ¿verdad? Ahí está el tipo de hemorragia, ¿verdad? Que es la primaria dentro de las 24 y luego la tardía que puede ser dentro de la primera semana. Las dos las he vivido, ¿eh? En los dos casos esos, en la práctica de 32 años de otorrino, los dos casos de complicaciones yo las he vivido y lo importante es saber tratarlas, meterlas al quirófano y localizar el vaso sangrante y gracias a Dios todo ha salido bien. Puede haber vómitos, lógicamente, posoperatorios en el paciente que deglutió sangre, ¿sí? Absceso pulmonar en caso de broncoaspiración y presencia de sangre, se abscedan, ¿sí? Puede haber también en cuanto a la colocación del paciente subluxación cervical del atlas con el axis o problemas de la articulación mandibular también. A veces luxamos la articulación mandibular, ¿verdad? ¿A qué sigue? Puede haber pseudoanerismos de la arteria carótida, eso es rarísimo. Parálisis de glosofaringio por compresión de la abrebocas. Para la cirugía se utiliza un abrebocas especial muy compresivo y podemos lesionar algunas estructuras nerviosas como es el glosofaringio en la parte posterior de la lengua, ¿verdad? No es común, pero sí es raro, ¿sí? El paciente va a tener cuando se paraliza el glosofaringio, disfagia, parestesias, va a tener disminución del gusto, etcétera. ¿Qué más? No es frecuente esto, ¿sí? La cirugía de la amígdala lingual, pues eso no se los voy a preguntar, pero es raro que se haga. La amígdala lingual, que es la que está en la parte posterior de la lengua, quitarla cuando es muy obvia. ¿Qué más? No es importante. Vamos a Inf- hablar de infecciones profundas de cuello. ¿Qué nos puedes decir? bueno, estos van a ser espacios aponeuróticos de la cabeza y el cuello. Son Sí, eso zonas es de tejido importante. conectivo laxo, Sí, am, que pueden ser en el sitio de formación de muchos abscesos sí, y vías de propagación de muchas infecciones también. Su sí. función de esta aponeurosis es ofrecer cierta protección y también permitir el movimiento de las estructuras entre sí. Así es. Esta aponeurosis cervical se va a dividir en dos capas, la superficial y la profunda. Y la profunda. Entonces, la aponeurosis cervicales son de dos tipos, aponeurosis superficial y aponeurosis profunda. Las aponeurosis no son más que las recubiertas musculares de los
O sea, los músculos, ¿de qué están cubiertos? De aponeurosis, ¿verdad? Entonces, todos los músculos cervicales, sus aponeurosis se comunican y comprenden estos dos grandes espacios. Hay un espacio superficial y un espacio profundo. Sirve para protección y fisiología normal de los músculos cervicales, pero también sirve para diseminar infecciones de la boca hacia el cuello y hacia el mediastino. ¿Sí? Es un factor de probabilidad de complicación de procesos infecciosos hacia el cuello y el mediastino en infecciones orales o amigdalinas. ¿Qué más? ¿Qué bacterias son las que más pueden afectar estos espacios? Vienen siendo el estreptococo B hemolítico, bacteroides como las bacterias anaeróbicas, fusobacterias como el estafilococo dorado Y el hemófilos influenza. y el Muy Haemophilus bien, influenzae. muy bien. ¿Qué más? La angina de Ludwig es una infección que produce celulitis e induración de los espacios sublinguales y submaxilar y que por lo regular se debe de un origen dental. Las infecciones profundas del cuello se diagnostican por la historia clínica, la exploración y con el auxilio de las siguientes herramientas, como por ejemplo las radiografías laterales del cuello, tomografía axial computarizada, el ultrasonido. Y estos van a ser muy útiles para distinguir una celulitis de un empiema. Empiema. Un empiema es una colección de pus, es un absceso en el cuello. Empiema, ¿sí? Viene de pus. Por último, el tratamiento se va a basar. En antibióticos como la penicilina, el clorafenicol y la Ok, clindamicina. grábense muy bien esa angina de Ludwig. La angina de Ludwig es una celulitis con induración de la sublingual y submaxilar de los espacios y que se puede ir al cuello. Generalmente su origen es dental. Los abscesos de las molares causan esa angina de Ludwig y puede ser mortal si no se determina a tiempo. Si el absceso cervical se hace grande, puede ocasionar obstrucción traqueal y requerir traqueostomía. ¿Sí? Y ese absceso puede llegar hasta el mediastino, causando una mediastinitis y muerte del paciente. Recuérdenlo y léanlo bien. Es pregunta de examen. La angina de Ludwig, diferente a la angina de Vincent. ¿Sí? No sé si la vayamos a ver más adelante, la angina de Vincent. No la has visto, todavía no la lees, ¿verdad? Pero por ahí en el capítulo también está, véanlo, la angina de Vincent. ¿Sí? Pero bueno, a ver qué sigue. Ahora vamos a Absceso hablar sobre, periamigdalino. ¿Qué es el absceso? resulta de una infección amigdalina al espacio periamigdalino que se va a encontrar en la profundidad de las amígdalas. Las glándulas salivales tienen un conducto común que drenan hacia la región posterior de la porción media de la amígdala. El Sí, proceso infeccioso de estas amígdalas van a ser por medio de estas glándulas que permiten originar un absceso periamigdalino. bien. Los microbios que suelen causar estos abscesos son el estreptococo de grupo A, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus viridans, Viridans. Y el estrepto- estreptococo piógeno. y Ujú. el cuadro clínico que se inicia después de esta ¿Cómo aparente se llama? resolución. ¿Cuál otro nombre tiene qué otro nombre le pones al estreptococo neumonía? ¿Qué otro nombre tiene? Rápido. El estreptococo neumonía o Neumococo. neumococo, ¿sí? Es el neumococo, el Haemophilus influenza, el estreptococo viridans, que es mucho menos, y el estreptococo piógeno. Son los cuatro principales que pueden causar el absceso periamigdalino. ¿El cuadro clínico qué pasa? am, ¿Se inicia? Se inicia después de la aparente resolución de una amigdalitis y se caracteriza por fiebre, dolor local acompañado por disfagia o dinofagia, una voz apagada y otalgia. ¿Qué es otalgia? ¿Qué es otalgia? Rápido. Dolor en Dolor en el el oído. Dolor de oído. Tienen que saberlo todos. Otalgia es dolor de oído. ¿Y qué es trismo? Con posterior aparece trismo. ¿Qué es el trismo? Rápido. Trismus o trismo.
dificultad para abrir la boca. La articulación temporomandibular, el macetero, se inflama y no puedes abrir la boca. Se llama trismo, trismus, no poder abrir la boca. El paciente no puede hablar, ¿sí? Y entonces ya aprendimos dos cosas. Otalgia, trismo, voz apagada, disfagia o inofagia, dolor acompañado, ¿sí? Fiebre. Después de una amigdalitis que aparentemente cede, pensar en absceso periamigdalino. Y en la exploración vamos a encontrar que Vamos a encontrar una hiperemia y edema periamigdalino que puede extraerse hacia la úvula puede y extenderse, se extiende ah, hasta la úvula, se puede extender hacia la úvula y cruzar la línea media del paladar blando. empieza a obstruir la vía respiratoria. ¿Qué más? El tratamiento del absceso periamigdalino se va a Consiste, consiste del tratamiento de antibióticos por vía parenteral como la penicilina sódica cristalina o cefalosporinas y la incisión y drenaje del absceso. y También una amigdalectomía en su momento adecuado. ¿Qué más? complicaciones de este absceso Eso es periamigdalino, importante. ¿Qué complicaciones tiene el absceso? Uno, la rotura espontánea con aspiración y desarrollo de un absceso pulmonar, dos, disección hacia el espacio parafaringio, tres, afectación del mediastino y espacio retrofaringio, a través de las fascias, ¿verdad? Que les digo, a las fascias, las aponeurosis musculares, por ahí se va el absceso y se va hasta el mediastino, ¿sí? Afectación del mediastino y espacio retrofaringio. Cuatro, una lesión, lesión intracraneal con trombosis del seno cavernoso, el seno cavernoso, un absceso abscesos, cerebral, síguele, meningitis, osteomelitis de la silla turca, fascitis fascitis necrosante, sobre todo en individuos diabéticos o inmunodeprimidos, y y hemorragias espontáneas por erosión de grandes entonces vasos. saberlo. Esto es pregunta de examen también, cualquiera de estas complicaciones, ¿verdad? ¿Qué más? Absceso periamigdalino. ¿Y el retrofaringio qué es? El, este espacio retrofaringeo se encuentra entre la capa media de la aponeurosis cervical profunda y la capa Prevertebral. Es prevertebral. posterior, es hacia atrás de la amígdala. El otro es periferia a la amígdala, el periamigdalino, y este es posterior a la amígdala. Se extiende desde la base Desde la base del cráneo hasta a la porción T1 de la columna. en el mediastino superior, ¿sí? Hasta la vértebra, a la torácica 1, ¿verdad? Se refiere al tórax, a la vértebra torácica 1 en el mediastino superior. Por lo general, Por lo general, este absceso es consecuencia de una infección continua, aguda o o, un traumatismo, o un una herida en la traumatismo. faringe, ¿verdad? Una herida en la faringe, en la amígdala, una espina, alguna cosa, y ese puede ser la causa del problema retrofaringio. Es como una infección, Es el común antecedente de una infección reciente o concomitante. concomitante de vías respiratorias Muy superiores. bien, absceso. Entonces hay dos tipos de absceso, periamigdalino y retrofaringio. ¿Qué más? En niños, los síntomas Sí. de este absceso van a ser caracterizados por la voz apagada, cialorrea, ¿Qué es cialorrea? El que expone es obligado, un expositor, con todo respeto y en sentido de la enseñanza, tienes que saber todas las palabras que vas a exponer, porque te corres el riesgo de que alguien en el auditorio te pregunte, doctor, ¿y qué es la cialorrea? Y que no contestes, todo ese auditorio te va a perder la confianza, ¿sí? A ver, tú dime, ¿qué es la cialorrea? No le ayuda a nadie. es la salivación excesiva Ándale, es la salivación excesiva. Muy bien. Síguele. Debido, debido al dolor que activa la deglución. te duele tanto deglutir que estás escupiendo la saliva. Luego, los escolares y adultos refieren Los escolares y adultos refieren obstrucción nasal, disfagia o dinofagia progresiva, rigidez y dolor del cuello.
ronquear por las noches, Roncan los ronquera, pacientes, sí. am, inducida a la disnea nocturna, con casos aislados de cianosis también. Sí. El diagnóstico ¿cómo se establece? El diagnóstico se establece por la exploración física, en que se puede identificar un aumento de volumen en la pared posterior de la faringe. Los microorganismos más comunes que se van a encontrar son el Streptococcus piógenes, ¿Piógeno? piógeno, estafilococo dorado y también bacterias anaeróbicas. ¿Cuál es el otro nombre del estreptococo piógeno? ¿De qué otra manera se le dice? El estreptococo piógeno o estreptococo. Estreptococo beta hemolítico. Exactamente. Es estreptococo piógeno o beta hemolítico. ¿Sí? Que no se les olvide. El dorado es el estreptococo ¿qué? ¿De qué otra manera se dice dorado? En latín. Aurus. Estafilococo aureus. Aureus. Aureus, ¿verdad? Es dorado, aureus. Y las anaerobios, ¿verdad? Siempre hay que pensar en las infecciones crónicas, sobre todo abscesos de cabeza y cuello, los anaerobios. Siempre va a haber existencia de anaerobios y tratar de manejarlos con antibióticos para anaerobios, tipo clindamicina o metronidazol. Anótelo en su cuaderno. 2 antibióticos específicos para infecciones de cabeza y cuello, en abscesos profundos, en abscesos de muelas. Hay que pensar anaerobios. La boca está llena de anaerobios y hay que dar antibióticos para aerobios como penicilinas, cefalosporinas, eritromicinas, eh, ¿cómo se llaman? Quinolonas y antibióticos antianaeróbicos como la clindamicina y el metronidazol. ¿Qué más? Todo eso que les digo es pregunta de examen, ¿eh? Anótenlo. Pues aquí son radiografías que muestran un absceso de qué tipo. Absceso, espacio parafaringio. Pues no veo yo absceso, sino hay que conocer las estructuras, ¿verdad? Son tomografías lateral de cuello, ¿sí? Vemos ahí el hueso yoides. Y vemos las estructuras, espacio retrofaringio y el espacio parafaringio. Cómo está lleno de espacios el cuello, ¿verdad? El espacio retro, el espacio parafaringio, espacio bucal, músculo temporal. Esas son unas tomografías simples de cuello, ¿sí? ¿Qué más? Y base de cráneo. El tratamiento del absceso retro consiste en qué? El tratamiento consiste de la administración parenteral de antibióticos como la penicilina sódica cristalina o cefalosporinas, Sí, más cloran, fenicol o fenicol o clindamicina. clindamicinas. Como les decía, clinda, yo utilizo cefalosporinas para gram positivos y clindamicina para anaerobios. Cefalosporina, antibiótico de amplio espectro, ¿eh? ¿Sí? Y clindamicina, antianaeróbico. Y luego dice, incisión y drenaje de qué? Del absceso Y la complicación común es qué? va a ser la ruptura hacia las vías respiratorias con la subsecuente aspiración, sobre todo en los niños, Otra complicación es la extensión al espacio. al espacio parafaringio o el mediastino o su diseminación por vía hematógena, Hematógena y hematógena, linfática a las linfática meninges, ¿va? a la región meningia. Al cerebro. También puede haber erosión. También puede haber erosión de los grandes vasos del cuello o presión de la epiglotis con el posterior edema laringio. Por último, puede haber abscesos pulmonares, asfixia repentina por aspiración del contenido purulento. Todas estas enfermedades, ya se dieron cuenta, tienen que ver mucho con la vía respiratoria. Todos los abscesos faringios, parafaringios, perimigdalinos, que afectan epiglotis, afectan espacios parafaringios, pueden causar obstrucción respiratoria. En mi experiencia también he tenido varios casos. Un caso hace 4 años, nunca se me va a olvidar, en urgencias del ISSSTE. Yo estoy jubilado del ISSSTE. Llegó un paciente con multiabscesos parafaringios, un diabético que se dejó pasar mucho, llegó muy infectado. Entonces llegó con una epiglotitis
epiglotitis y abscesos múltiples. El paciente murió en urgencias a las horas que llegó. Ah, ¿Sí? sí, me encanta. ¿Perdón? Ah, Se, disculpa, señor. se murió por obstrucción respiratoria. Nunca se le pudo intubar, nunca se le pudo hacer traqueostomía por la urgencia del problema, ¿verdad? Son casos muy graves y hay que ser muy acuciosos en este tipo de padecimientos para evitar muertes y pues responsabilidad médico-legales, ¿va? En servicios de emergencias. Van a llegar muchos pacientes con abscesos faringios, parafaringios y hay que valorar mucho la vía aérea. ¿Qué más? Uno Absceso más, el parafaringio. absceso parafaringio. Este espacio tiene forma de cono, con la base en el cráneo, proyectando a lo largo del esfenoides hasta la punta del hueso yoides. Sí, Su límite externo es la capa superficial de la ponerosis cervical profunda que cubre el músculo pterigoideos. pterigoideo Sí, interno, la mandíbula, la superficie profunda de la parótida. parótida. Su Su límite límite interno va a interno. ser la capa tráquea en la ponerosis cervical profunda que cubre el músculo constrictor superior de la faringe. Las infecciones de este espacio son frecuentes después de la cirugía de las amígdalas, Así es. bajo la anestesia local. El espacio parafaringio puede infectarse a través de los conductos vasculares o linfáticos de las amígdalas, adenoides, faringe o la nariz. También los senos paranasales, ganglios linfáticos faringios, a las vértebras cervicales e infecciones de la apófisis mastoides con absceso subperiótico Perióstico de de Bezold. Benzold. Sí, Los microorganismos que van a cultivarse aquí son el Streptococcus pyogenes o beta hemolítico, así es. Bacillus fusiformes. los bacilos fusiformes, estafilococo dorado o aureus, Aureus. el Bacteroides. bacteroides y el Haemophilus para influenza. ¿Y el bacteroide es una bacteria de qué tipo? ¿Aeróbica o anaeróbica? El bacteroide. Anaeróbica. Son anaeróbicas, son bacterias anaeróbicas, los bacteroides. ¿Qué más? El Cuadro cuadro clínico clínico, de esto, cuando se afecta en compartimiento anterior del espacio parafaringeo, aparece un trismo, tirismo marcado sí, por irritación del músculo pterigoideo pterigoideo interno, interno sí, que es parte del músculo de la masticación. Y y tumefacción e induración a lo largo del ángulo de la mandíbula en la así región es, posterior de la parótida. parótida, sí. Las infecciones de este compartimiento originan la llamada triada típica del espacio faringomaxilar, Faringomaxilar, que es la triada, ¿cuál es? el prolapso de las amígdalas y la fosa amigdalina, El trismo el trismo, y la inflamación de la inflamación de región. la región. Eso, sépanlo, probable pregunta de examen. La triada del cuadro clínico de la afectación faringomaxilar, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? Los abscesos parafaringios se reconocen por Por fiebre, dolor a la deglución, bucofaringe, hiper, hiperemia, no, hiperemia bucofaringe, rigidez del cuello y síntomas generales. así es. Algunas veces existe otalgia y ¿Qué es secreción otalgia? ¿Qué purulenta, es otalgia? dolor a la deglución. No, otalgia es dolor a la deglución No, En no. el oído. Dolor del oído. Dolor del oído, sí. en el oído. Eso es pecado mortal. Sí. Otalgia, no se te olvide. Otalgia, dolor de oído. ¿Y el dolor de la deglución, cómo se llama? Um, El dolor odinofagia, de la deglución. odinofagia. ¿Odinofagia o disfagia? ¿Qué es disfagia y qué es odinofagia? Dímelo. Disfagia Dis, es la dis, complicación de deglutir. ¿Qué? ¿Disfagia qué es? Es la complicación a deglutir. No, Ah, es la complicación de deglutir, dificultad de deglutir. ah, No, disfagia es dificultad y odinofagia es dolor, ¿verdad? sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? La radiografía lateral del cuello muestra desplazamiento de la tráquea hacia adelante, sobre todo las infecciones de la hipofaringe. De acuerdo. ¿Qué más?
El tratamiento pues va a ser indicado por antibióticos parenterales y drenaje quirúrgico de este absceso. Sí, Se existe una ab- abodami- abo- ambo, bueno, eso. En la faringe, gracias. En la faringe se introduce una pinza de Rochester curva a para, través del... para reafirmar las definiciones de disfagia y de odinofagia, ¿sí? Disfagia, y recuérdenlo, empieza con D, es la dificultad o imposibilidad de tragar. Disfagia, acuérdenlo, la D, dificultad, ¿sí? Y al hablar de odinofagia es dolor. ¿Sí está claro? No se les olvide, muchachos, porque luego nos confundimos con los términos. Disfagia es dificultad o imposibilidad de tragar. Y como mnemotecnia, empezar con D. La D, dificultad, disfagia. Y odinofagia es dolor. ¿No se les olvida? Yo a No. veces se los digo, yo a veces me confundo, ¿eh? Pero odinofagia es dolor y disfagia es dificultad. Y la mnemotecnia de la D es dificultad. Seguimos. Antibióticos, drenaje del absceso, y si existe un abombamiento, pues se introduce una pinza a través del músculo constrictor superior para abrir el compartimiento. Es quirúrgico, ¿sí? Básicamente es quirúrgico con antibióticos. ¿Qué más? ¿Qué seguiríamos? Las complicaciones. Complicaciones. ¿Qué complicaciones nos dan? En general, no nada más el absceso lateral, sino todos los abscesos de amígdala, de faringe, ¿qué nos dan? Mediastinitis, ¿va? ¿Qué pasa con eso? El mediastino se afecta a través de los planos aponeuróticos profundos del cuello por la vaina carotidia o por extensión del espacio retrofaringeo. Los signos y síntomas consisten de fiebre elevada, agitación, taquicardia, dolor a lo largo de los grandes vasos del cuello, rigidez de este último con alteraciones espasmódicas del pulso Espasmódicas, sí. Luego dos, y la tromboflebitis. trombofilitis. Es la vena yugular interna. Es una anomalía Te mueres. potencialmente mortal. Si estás en un trombo de la yugular interna, te mueres. Luego puede ser secundaria. Puede ser secundaria a una sepsis dental, sinusitis o infecciones de heridas faciales. Los microorganismos que se cultivan más frecuentemente aquí son el Streptococo B hemolítico, el Pneumoniae, estafilococo dorado, anaeróbicos. No obtiene por lo que en verdad ayuda la mejora del pronóstico es el drenaje temprano de este Muy absceso bien. Hay que faringomaxilar, drenar. además del empleo de antibióticos parenterales Y y, metronidazol. y Sí. metronidazol. Utilizar anticoagulantes. ¿Qué más? Unas complicaciones van a ser la edema laringia, Sí. osteomielitis en las vértebras cervicales, Neumonía. neumonías, meningitis, abscesos paratiroideos, Parotidios. La parótida. Septicemias y erosión de la arteria septicemias, carótida, que también es mortal. Si la arteria carótida se rompe, se muere el paciente, igual que la trombosis yugular, ¿verdad? ¿Qué más? Es una enfermedad que todos los abscesos de cuello son tremendamente complicados a la muerte, ¿eh? Enfisema retrofaríngeo y cervical subcutáneo, ¿qué es eso? Bueno, ¿Es la es presencia de aire? la presencia de aire en el cuello, que puede ser Sí, Perla. y, Pues mucho y gusto, Perla. Bien, sí, Hola, síguele, doctor. Perlita. Sí, sigue, Perla. Iatrogénica secundaria cirugía o bien a traumatismo y perforaciones de mucosa bucal, faringe, esófago, laringe o tráquea, en particular por la introducción de cuerpos extraños. Muy bien. Kranich comunicó un efisema retrofaringio y cervical espontáneo que se dio con reposo en cama y administración de dióxido al 100% para favorecer el gradiente de resorción por Gradiente nitrógeno. restricción por nitrógeno. Ok, es una enfermedad rara, el enfisema retrofaringio. ¿Qué más? Es raro. La Tendonitis tendinitis retrofaringea aguda calcificada, que es rápido. se caracteriza por inflamación aguda con depósitos calcificados a lo largo del tendón y el músculo largo del cuello que se extiende desde el tubérculo anterior del atlas hasta la porción superior del mediastino. Enfermedad rara, pero conocerá la tendinitis retrofaringea. ¿Qué más? Esta no se los voy a preguntar. Lo raro no lo quiero.
Luego publicó el caso, es Sí. este señor, bla, 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 una radiografía lateral de cuello revela el ensanchamiento y los síntomas son analgésicos. La que sigue, esa no se los voy a preguntar, es una enfermedad muy rara que no la vamos a ver nunca en la vida. Yo no la he visto nunca. La tendinitis esa. ¿Qué más? Síndrome, eso sí. ¿Qué es el síndrome de apnea del sueño? Eso sí es Bueno, importante. es un ¿Es un trastorno trastorno? caracterizado por la cesación periódica de la respiración durante el sueño. Ese se divide en tres, que son ronquidos durante el sueño, cansancio durante el día con deseo de dormir en las horas de trabajo y la irritabilidad. Y puede Esta, presentar 4 síntomas ajá, importantes que ponen en peligro la vida, que son las arritmias cardíacas nocturnas, la insuficiencia cardíaca derecha con desarrollo de cor pulmonar, hipoxemia de predominio nocturno y elevación de la presión arterial. exactamente, son 4 características que nos pueden dar muerte súbita en el paciente con apnea del sueño. ¿Qué más? Eso sí es importante que lo sepan. Síndrome de apnea del sueño, ¿sí? ¿Qué más? La Se apnea estudia del mediante, sueño se estudia mediante polisomnografía, que consiste en el registro de la respiración junto con el electrocardiograma y electroencefalograma realizados durante el transcurso de la prueba. La apnea del sueño puede ser de tres tipos: la obstructiva, la central y la mixta. perfectamente. Así es, la obstructiva, la central, que son problemas cerebrales, y la mixta, que es obstructiva y es central. Así es. ¿Qué más? La mayor parte de las pruebas, ¿sí? En obstructiva indica que la bucofaringe es el sitio de colapso ventilatorio debido a diferentes factores como hipertrofia amigdalina, úvula engrosada, bandas faringeas redundantes, paladar blando alargado e hipotonía de musculatura lingual y faríngea. Otras Sí. causas de importancia son desviaciones de la tabique, afectación nasofaringea obstructiva y estrechamiento de la luz hipofaringea. ¿Qué más? Otras causas de importancia. Los estadios de apnea obstructiva. ¿Cuáles son los estadios? Bueno, de eso se divide en tres, que es el tamaño de las amígdalas palatinas, la condición del paladar con la boca abierta y sin protuir la lengua, y el índice de masa corporal, que es mayor a Muy 40 bien. kilogramos por metros cuadrados, creo. Ah, no, más. 10. Ok. Básicamente ver paladar blando, amígdalas, el tamaño de las amígdalas. Básicamente es el amígdalas y el paladar redundante, una úvula crecida. Esos son datos que hay que ver en el paciente de síndrome de obstrucción nasal o de apnea del sueño. ¿Qué más? ¿El tratamiento cuál es para el síndrome de apnea del sueño? SADS es en inglés, síndrome de apnea del sueño, ¿eh? Sí. Sí, está al revés, pero es que es en inglés. ¿Qué más? Bueno, esa es la Terapéutica del síndrome de conservador. apnea del sueño pueden ser Puede dos ser de dos tipos. tipos según la edad, la salud del paciente y el tipo de apnea. El primero va a ser el conservador, que es no dormir en decúbito supino, sino en lateral, ventral o con la cabecera de la cama ligeramente elevada. Perder Semifowler. peso en adultos obesos, evitar bebidas alcohólicas o pastillas para dormir, usar antidepresivos y la progesterona. Sí, y progesterona. ¿Qué más? ¿Y el tratamiento, no hay un quirúrgico? ¿No hay un tratamiento quirúrgico de la apnea Sí, del sí sueño? hay. Sí. ¿En qué consiste el Es, tratamiento quirúrgico? la primera es una amigdalectomía que está indicada en niños con síndrome, en la que predominan los episodios apnéicos de tipo obstructivo y en la que también existe mayor infiltración de En caso grasa de la faríngea. entonces, en caso de la amígdala, adenoamigdalectomía. En caso del paladar y la úvula, ¿qué se hace? La La óvulo úvulopalatoplastia. con láser, que se introdujo en 1990, ese procedimiento que consiste en la excisión selectiva de la óvula y una porción del paladar blando de 1 a 1,5 centímetros a través de incisiones verticales en ambos lados de la óvula. Así es. En la actualidad se usa láser y se usa radiofrecuencia también. El láser ha sido desplazado poco a poco con el uso de radiofrecuencia. El láser es muy doloroso y deja mucha quemadura. La radiofrecuencia es más benigno, pero sí se usa mucho la úvulopalatoplastia y la adenoamigdalectomía para este tipo de casos, ¿va? ¿Qué más?
Ahí está la amigdalectomía. Imágenes de amigdalectomía, muy bien. ¿Qué más? Ablación térmica con radiofrecuencia es lo que que les decía. Yo he operado pacientes con esto, ¿sí? Con el Celecon, ¿sí? ¿Y qué dice? La ablación térmica con radiofrecuencia es un procedimiento ¿qué? Confiable y es un procedimiento confiable y seguro que puede utilizarse en el paladar blando, cornetes nasales y base de la lengua. Se aplica 460 más 1 kHz de energía a través de agujas colocadas en el paladar blando en ambos lados de la úvula bajo anestesia local con lidocaína al 10% en aerosol. A menudo es suficiente aplicar 2 tratamientos con un intervalo de 1 semana para un total de 600 joules en la primera sesión y 300 joules en la segunda. Sí. En el edema secundario del paladar blando alcanza su máximo en las primeras 24 horas y va a desaparecer en las siguientes 48. Muy bien, entonces recordar que el tratamiento más usado ahorita es radiofrecuencia, es lo que más se está utilizando. ¿Qué más? Tengo 1 año y medio que no lo hago por cosas obvias de COVID, pero eso yo lo hago. Cirugía nasal también es otra situación que hay que valorar en las desviaciones septales y presencia de obstrucción nasal, de obstrucción de síndrome de obstructivo nocturno. También hay que utilizar la septumplastía junto con la uvulopalatoplastia, ¿verdad? ¿Qué más además de la cirugía nasal? Turbinoplastia. ¿Qué es la turbinectomía parcial? ¿Qué es? ¿Qué es turbinectomía? ¿A qué se refiere la turbina? Al cornete, ¿sí? Turbinectomía es quitar un cornete, ¿sí? A ver, ¿cuál sería la próxima diapositiva? Porque ya se va a acabar. Hipofaringe. Entonces, ¿quedamos para la próxima clase o quieren que veamos un poquito más de clase? Ustedes dicen. ¿Nos vemos el miércoles? Sí, doctor. Porque tienen clase, ¿verdad? Sí. Entonces continuamos con hipofaringe la